de las causas de la obesidad. Importante que le pongan atención a esto. ¿Por qué la gente engorda? ¿Verdad? Número 1, una alimentación con deficiencias y carencias te hace engordar. Número 1. Fíjate qué interesante. Número 2, el comer carbohidratos y grasa de más. Número 2. Ahora, hablemos de la primera causa. ¿Por qué una alimentación con deficiencias y carencias te engorda? Fíjate qué interesante. La primera deficiencia que favorece la obesidad es la deficiencia de fibra. ¿Se acuerdan cuánto deberíamos comer de fibra? 30 gramos en promedio al día. ¿Qué pasa cuando te falta fibra en la comida? La fibra normalmente se combina con grasa de los alimentos y ya esa grasa no se absorbe. Cuando falta fibra en la comida y en el intestino, automáticamente se absorbe más grasa y eso favorece la obesidad. ¿Se entiende? También la fibra se combina con colesterol. Cuando te falta fibra, queda más colesterol libre, más colesterol se absorbe y más colesterol sube en la sangre. Entonces la deficiencia de fibra favorece la obesidad. Y de ahí en adelante, todas las deficiencias y carencias hacen que el organismo almacene más grasa. Es decir, más grasa de la que debería. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el organismo cuando está con carencias y deficiencias almacena más grasa? Esa es la razón. En las situaciones que el organismo interprete como que le faltan nutrimentos o está pasando por una escasez de nutrimentos, automáticamente empieza a almacenar más grasa de la debida. Por ejemplo, ¿en qué situaciones al organismo le faltan nutrimentos? Ya dijimos hace rato que la comida tradicional tiene carencias y deficiencias. Las dietas típicas para adelgazar, donde la gente deja de comer, obviamente el organismo empieza a recibir con eso menos nutrimentos. Otra razón, los malpasos, es decir, gente que desayuna a las 7 de la mañana en su casa, se va al trabajo y vuelve a comer hasta las 5 o 6 de la tarde cuando regresa del trabajo. ¿Han visto esos casos? Que obviamente son casos en los que la gente a veces no tiene para andar comprando comida allá en el trabajo. Entonces, las células, ¿cada cuándo trabajan? ¿Trabaja una hora sí y una hora descansa? No, necesita por eso un aporte continuo de nutrimentos. Al ver que no llegan durante un periodo largo, automáticamente el organismo interpreta ese periodo como una escasez de nutrimentos. ¿Se entiende? Otro set, donde hay propiamente pérdida de nutrimentos. ¿En qué situaciones? Como en vómitos, diarreas, mucho sudor, lo que pasa por acá en el norte cuando hace mucho calor, y aumento de la pipí. Otro set, cuando hay aumento del desgaste orgánico. ¿En qué situaciones? Como el estrés, ¿se acuerdan lo que dijimos que mata células? Desvelos, insomnio, trasnochos, ejercicio y luna de miel, desgaste orgánico, ¿o no me lo creen? ¿Sí? Vean a los recién casados cómo andan los pobres. Le dijo, te acabas de casar, ¿eh? O bien cuando hay aumento de las necesidades de nutrimentos. ¿En qué situaciones el organismo necesita más nutrimentos? Número 1, ejemplo típico, el embarazo. Fíjate, se está formando un nuevo ser. ¿Crees que esa persona debería tomar una mayor cantidad de nutrimentos? Obviamente. ¿Qué pasa cuando no lo toma? El organismo engorda. Y es típico, ¿no? Ejemplo típico. Una mujer delgadita, se embaraza, sube de peso junto con el bebé y engorda. A veces para no volver a adelgazar nunca más. ¿Han visto esos casos? ¿Por qué engordó? Porque seguramente no estuvo tomando la cantidad correcta de nutrimentos para la situación en la que estaba pasando. O bien, niños en crecimiento, o gente pasando por periodos de enfermedad, o el ejercicio, el hacer ejercicio aumenta las necesidades de nutrimentos. Por eso hay gente que lo ves haciendo gordobics y sigue engordando, ¿verdad? Porque cuando tú vas a los aeróbics ves puros gorditos y gorditas y dices, será gordobics, hijo. Déjame entrar al club, ¿no? O gente que está pasando por un periodo de convalescencia, estimulantes, etcétera, etcétera. Los estimulantes tienen el mismo efecto que el estrés. Entonces, todas estas situaciones causan aumento del hambre para que el organismo pueda obtener más nutrimentos. Es decir, el organismo interpreta estas situaciones como un estado de escasez y pasa de un estado de funcionamiento normal a un estado de funcionamiento de alarma. Y entonces el hambre, que era un hambre normal, se convierte en un hambre incontrolable. ¿Se entiende lo que digo? ¿Más o menos? ¿Y qué hace el organismo? Como respuesta, automáticamente empieza a almacenar todos los nutrimentos que puede. Todos los nutrimentos que puede. ¿Verdad? Siempre pongo este ejemplo, el ejemplo de la escasez de agua para
para explicar este fenómeno. Es decir, el organismo hace lo que haría cualquier persona, es decir, cualquiera de ustedes. Llegas a tu casa, abres la llave y en vez de que caiga un chorro de agua, solo caen unas cuantas gotitas, ¿verdad? Y el problema ya tiene varios días. ¿Qué hace esa persona? Número uno, empieza a economizar el agua. ¿Se entiende eso? Es decir, trata de gastar lo menos posible. ¿Qué hace el organismo cuando le faltan nutrientes? Economiza el consumo de nutrientes, es decir, trata de gastar los menos nutrimentos posibles. Número dos, si el problema persiste, la persona no solamente economiza el agua, es decir, se gasta poquita, lava todo con jicarita, no sé qué, más bien empieza a ¿qué? Almacenar el agua. Sobre todo si no sabe cuánto tiempo va a durar la escasez. ¿Harían ustedes eso? No cae agua, te compras un tonel y lo empiezas a llenar, ¿verdad? O traes una pipa, llénenlo por favor. Entonces, esto es lo que pasa en el organismo. Está pasando por un periodo de escasez de nutrimentos, ¿verdad? No están llegando los nutrimentos, o se están perdiendo más de los que llegan, o se están utilizando más de los que llegan. Número uno, despierta el mecanismo del hambre, es decir, es como abrir la llave a todo lo que dé, con tal de que caiga más agua, número uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que despierta el hambre? Fíjate bien, causa número uno, deficiencias y carencias de nutrimentos. Hace que el organismo le dé más hambre. Número dos, el exceso de azúcar. Y una vez anótenla ahí, entre más azúcar comes, más hambre te da. Y no estoy hablando de azúcar blanca, estoy hablando entre más tortillas comas, más hambre te da. Entre más arroz comas, más hambre te da. Entre más papas comas, más hambre te da. Entre más pizza comas, más hambre te da. Entre más pan comas, más hambre te da. Entre más frijoles comas, más hambre te da. Entre más papa comas, más hambre te da también. Más pasta. Entre más pasta comas, más hambre ¿qué? Te da. Aunque hayas comido mucho, a las 2 horas y media vas a estar con hambre. Porque comiste ¿qué? Azúcar. No importa si es azúcar simple o son carbohidratos complejos. Te va a dar más hambre. Entonces apréndanse esa. Entre más azúcar comes, más hambre ¿qué? Te da. Por lógica, entre menos azúcar comes, menos hambre te da. Así que tú puedes controlar qué cantidad de hambre vas a tener dentro de 3 horas. Por la cantidad de azúcar que comas ahora. Mira, salió hasta verso. Entonces, y número 3, el exceso de cualquier nutrimento. No importa qué nutrimento sea, el exceso de cualquier nutrimento te va a dar hambre. Por eso decimos en el comercial a que no te puedes comer solo una. Y es cierto. Nada más con que esa papa venga cargada de sal es suficiente para que te dé hambre continua. Eso es hambre continua, no de aquí a 3 horas. Es hambre que continua. Te puedes acabar toda la bolsa y te van a dar 2 efectos: sed y hambre, sed y hambre, sed y hambre, y no te vas a sentir saciado. ¿Se entiende por qué? Entonces, número 1, ¿qué hizo el organismo? Despierta el mecanismo del hambre para que entre más material con la comida. Número 1. Número 2, ¿qué hace el organismo? Economiza nutrimentos. ¿Y eso qué quiere decir? Fíjate, es como si tuviéramos aquí como una especie de fábrica, una fábrica, y tenemos, digamos, 5 máquinas trabajando, ¿verdad? A todo lo que dan. La máquina tiene mínimo, medio y máximo. Las 5 están al máximo. Entonces están llegando aquí toda la materia prima, la echamos a las máquinas y la transforman. La materia prima son los nutrimentos y se van a convertir en ¿qué? En enzimas, factores, cofactores, células, todo eso. Las máquinas están trabajando todo lo que da. Pero ahora nos avisan, hey, en vez de que le lleguen 5 toneladas, solamente les vamos a mandar 1 tonelada. Porque está vomitando, o se está malpasando, o se está estresando, o quién sabe qué, ¿verdad? Está embarazada y está vomitando, entonces lo poco que come lo vomita, entonces solamente va a llegar ¿qué? 1 tonelada. ¿Qué hace el organismo? Dice, ok, entonces en vez de que las 5 estén trabajando, voy a pagar 4 y solamente dejo trabajando ¿qué? 1. Eso es bajar el metabolismo, es decir, utiliza menos cantidad de nutrimentos. ¿Se entiende? Es decir, la cantidad de energía que gastaban las 5 máquinas trabajando, ahora va a ser menor si apago 4 y solo queda 1, ¿no? Ahora el organismo va a utilizar ¿qué? Menos energía. Al utilizar menos energía, quema menos grasa.
Y al utilizar menos grasa, engorda más. ¿Se entendió? Entonces, número 2, ¿qué hace? Economiza ¿qué? Nutrimentos. Baja el metabolismo al mínimo, usa menos nutrimentos, baja la producción de energía, quema menos grasa y ahora favorece ¿qué? La obesidad. ¿Se entendió? Tenía que entenderse, por supuesto. Número 3, almacena ¿qué? Nutrimentos. Pero ¿cuál es el problema? No se puede almacenar ni proteínas, ni vitaminas, ni minerales, ni oligoelementos. Fíjate, qué interesante. Lo que sí se puede almacenar es ¿qué? Agua y grasa. Agua y grasa se puede almacenar. Y entonces empieza la típica retención de líquidos para evitar la pérdida de nutrimentos. ¿Se entiende? No sé si ustedes han oído. Se puso a dieta y está reteniendo líquidos. O se embarazó y está reteniendo líquidos. O se puso a hacer ejercicio y está reteniendo líquidos. O se enfermó y dice el doctor del hospital que está reteniendo líquidos. ¿Han oído esos casos? La pregunta es, ¿y por qué el organismo está reteniendo líquidos? Para evitar la pérdida de nutrimentos. ¿Por qué razón? Porque de los nutrimentos depende ¿qué? La vida de la célula. ¿Le entendieron? Para que la célula se mantenga viva, el organismo necesita ¿qué? Nutrimentos. Si ahorita tiene problemas con el aporte de nutrimentos, pues los detengo. Deja de orinar, deja de sudar. Es típico en los hospitales eso. Si no, pregunten a los doctores. ¿Verdad? Claro que los doctores van y lo hacen orinar a fuerza. Fíjate qué interesante. El organismo defendiéndose. De una vez. ¿Y qué hace? El organismo almacena ¿qué? Lo más que puede. Pero ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Número 1, los líquidos no se pueden quedar retenidos eternamente porque el organismo se intoxicaría. Entonces, finalmente, a los 10 días, 7 días, 5 días, ¿qué hace el organismo? Finalmente, ¿qué? Pues orina. Dice, bueno, más vale vivo, ¿verdad?, que muerto intoxicado. Porque si se queda reteniendo líquidos, se intoxica. Sin embargo, la grasa, ¿cuánto tiempo se puede quedar almacenada? Toda la vida, porque la grasa no te intoxica. Y entonces el organismo termina, ¿qué? Engordando muchísimo más de lo que debería. En otras palabras, una embarazada malnutrida va a engordar. Una persona haciendo ejercicio malnutrido va a engordar. ¿Se entiende? Una persona que se ande malpasando va a engordar. Una persona que ande haciendo dietas a cada rato va a engordar. Fíjate qué interesante. De repente hasta un recién casado va a engordar. Una persona que ande estresándose a cada rato va a ¿qué? A engordar. ¿Le entienden cómo es que la gente engorda?